ser frontal no siempre será lo mejor. Acá tengo un recibo por un dinero que he obtenido hace muchos años por una publicidad que dice actuando para una marca de gaseosa muy conocida. Y supongamos que al ver ese recibo e ir a cobrar un cheque, me encuentro con que no era lo convenido, me encuentro con que me estarían pagando de menos. Y si yo realmente hubiera querido dedicarme a eso, a hacer publicidades, o dar un buen cierre al trato con esas personas con las que me involucré cuando hice esa publicidad, no me hubiera convenido ser frontal. No lo fui, de hecho, pero es una suposición, ¿no? Que a veces uno puede reaccionar instintivamente creyendo que lo mejor es ser honesto, o creer que ser honesto es decir lo que uno piensa todo el tiempo, o lo que cree uno sentir. Pero hay que ser honesto también en otros aspectos, como el saber cuidar a los demás, cuidarnos a nosotros. Y esto no tiene que ver con verdades o mentiras, ¿no? Ser frontal a veces es ser una persona impulsiva. Y si yo no hubiera estado conforme con ese dinero de ese recibo y me hubiera quejado o hubiera reclamado, hubiera quedado mal por ahí, y de haberme dedicado a eso no hubiera conseguido más posibilidades laborales quizás. Entonces, si uno tiene estas tendencias impulsivas de querer decir lo que siente sin una pausa, sin una reflexión, tendría que desarrollar más la destreza del cirujano, de hacer una pausa, de poner una anestesia primero, de darse cuenta en qué contexto está uno y si hay algún beneficio en decir lo que uno piensa todo el tiempo, ¿no? Ser frontal, ser directo no ayuda muchas veces. A veces es para cuidar a alguna persona que no está preparada ni le haría bien escuchar ciertas cosas. Y es un gesto quizás de amor, no contarle ciertas cosas que son duras, que le haría muy mal enterarse o escucharlas. Y no le ayudaríamos con nada. Aunque sea una experiencia que hayamos vivido nosotros y que tuviéramos muchas ganas de contar, a ciertas personas no les va a hacer bien. O podría inclusive ensuciar nuestra imagen, porque si no sabemos bien qué prejuicios tienen ciertas personas en ciertos ámbitos, como puede ser también el ámbito laboral. Supongamos que estamos en un trabajo no hace mucho tiempo, no nos conocen mucho y contamos algo que hemos hecho, entonces nos podría perjudicar eso, por simplemente querer relatar una vivencia, una experiencia de un día, ¿no? O por ahí una persona tuvo una actitud o hizo algo que nos enojó y creemos que lo mejor va a ser encarar la situación y hablar de frente, creyendo que eso va a aclarar las cosas o va a generar un mejor diálogo, y a veces no. A veces puede ser que sí, pero a veces no. Y a veces solamente puede crear un conflicto. Podría crear una imagen de nosotros en ciertas personas que no nos beneficia para desenvolvernos en cierto ámbito, ¿no? Supongamos que con ciertos familiares que nosotros valoramos mucho o hemos valorado mucho se produjo un distanciamiento y no entendemos por qué. Pero también nos damos cuenta intuitivamente que no está dispuesto a conversar la otra persona, ese familiar. No está dispuesto a explicar ni aclarar nada del por qué se ha distanciado. Y a nosotros nos viene como un ímpetu de querer hablar.
Y por ahí empeoraría ese distanciamiento si quisiéramos hablar. Por ahí a veces no necesitamos tener las cosas argumentadas, explicadas. A veces es mejor conformarse o aceptar los hechos más que las explicaciones, ¿no? Porque los hechos y las acciones de las personas hablan con mucha más claridad acerca de cuál es el interés que tienen por nosotros, más que si intentáramos entrar en conversaciones, ¿no? Ser frontal nos puede meter en problemas muchas veces. Nos puede hacer hablar de más. Nos puede hacer hablar desde un lado en donde no estamos cuidando mucho al otro y todo es por no hacer una pausa, todo es por no darnos el permiso de revisar que no es necesario responder inmediatamente. Quizás podríamos esperar horas, quizás al otro día, y quizás luego de esa pausa estaríamos más conformes sin dar ninguna respuesta y sin necesidad de contar ni explicar nada, ¿no? A veces se explica más desde el silencio. A veces, por ser frontales, una familia que no estaba destinada a la desunión se desune. Por un arranque de impulsividad, de querer decir lo que se piensa, desmedidamente o descuidadamente. A veces, por ser frontal, un socio rompe el contrato con su otro socio y no era necesario. Y a veces, por ser frontal, podemos estar hiriendo mucho a alguien que no merece ser herido o ser tratado de una forma poco cortés o con poca delicadeza cuando se la merecía. Gracias.